Estamos tratando en el canal Economía con el Profe Ricardo de subir videos que tengan que ver con temas más actualizados. Esos temas, como por ejemplo el de la tasa de interés, muy de moda actualmente, porque en los diferentes países precisamente lo que se está produciendo, la realidad que se está produciendo, es que tienen altas tasas inflacionarias. Entonces yo te invito a que te quedes hasta el final del video para que analicemos juntos esto de la medida que está tomando los bancos centrales de los países ante el incremento de la inflación. Yo soy el profe Ricardo, un abrazo de oso flaco porque soy flaco, hasta donde estés, y comenzamos. Entonces, en uno de los shorts que subí en mi canal, más o menos está este esquemita, ahí los invito a que busquen ese short. Entonces, ¿cuál es la realidad de la inmensa mayoría de los países? Bueno, la realidad, el fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. No vamos a analizar ahorita las causas del porqué de esta inflación, aunque ya muchos de nosotros sabemos por dónde viene la pandemia, las políticas un poco equivocadas en relación al manejo de la maquinita de hacer dólares, y ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Todo eso, pues más o menos vino a poner este obstáculo de la inflación. Entonces, esa es la realidad, ese es el fenómeno que está ocurriendo. Hay que profundizar más sobre estas causas que les acabo de mencionar, y hay otras más. Entonces, ¿qué medidas están adoptando la mayoría? Porque bueno, ante la inflación, es decir, el alza generalizada de precios, hay que hacer algo. Es responsabilidad, yo les he dicho en los videos de macroeconomía, es responsabilidad de los gobiernos a través de la política económica poner orden a las cosas que ocurren en el país desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, ¿qué medidas están adoptando? Como ya les decía al comienzo del video, es subir las tasas de interés. Y subir las tasas de interés, ya ustedes saben por el curso de macroeconomía, que eso significa encarecimiento del dinero. Es decir, el que quiere dinero prestado, y cualquier institución bancaria, microfinanciera, etcétera, va a tener que pagar más por el uso de ese dinero. A eso se refiere este incremento de las tasas de interés, o sea, dinero más caro. Dinero más caro. Entonces, al estar más caro el dinero, o al ser más caro el dinero, eso va inmediatamente a tener un impacto fuertemente en la actividad económica. Y el impacto más severo va a ser una desfinanciación o un desfinanciamiento de la economía. ¿Por qué? Porque la gente, lógicamente, los agentes económicos, principalmente las empresas y las familias, van a resentir de ese incremento en la tasa de interés. ¿Y cómo lo van a expresar? Disminuyendo su demanda de crédito. Entonces, lógicamente, al haber una disminución en la demanda de crédito, tanto el crédito para consumo personal como el consumo empresarial van a verse disminuidos drásticamente. No a cero, porque no hay que ser realista, no a cero, pero sí va a disminuir. Entonces, al disminuir el crédito, o sea, la economía desfinanciada, esto va a provocar que haya una reducción en la inversión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ¿qué es lo que hace posible la inversión? A ver, la inversión puede ser posible por el uso de recursos propios, las utilidades de las empresas se reutilizan y entonces hay inversión. Pero también muchas empresas se apalancan con instituciones financieras, bancarias, obteniendo crédito, y ese crédito que obtienen pues lo invierten para el crecimiento, ¿verdad?, el desarrollo de su empresa. Igual las personas obtienen créditos para invertirlo en mejoras en su vivienda,
en mejoras del consumo, compra de automóviles, compra de motocicletas, etcétera, cualquier activo que sea útil para la familia, ¿no? Entonces todo eso se va a ver afectado, o se está viendo afectado. Pero además, fíjense bien aquí, esto ya no sale en el short que publiqué, ¿verdad? Entonces, esta reducción de la inversión trae aparejado, por supuesto, una disminución en el uso de factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Bueno, tierra, trabajo, capital y organización. En el caso de la tierra, ya sabemos que se relaciona con las materias primas. Entonces, al no haber inversión, quiere decir que va a haber menos compra de materias primas, va a haber menos contratación de mano de obra, que es lo que está aquí precisamente, por lo que baja el empleo. Lo destaco y ya vamos a ver por qué. Y eso, lógicamente, es igual a un mayor desempleo. Un menor empleo es igual a un mayor desempleo. Entonces, igual los empresarios no van a obtener utilidades. Uno de los factores productivos son los beneficios. Entonces, el producto de la organización empresarial, la iniciativa privada, etc. Entonces, todo eso implica, incluso a lo mejor que alguien que tenía pensado emprender algo ya no lo haga, porque tal vez pensaba enjaranarse con un banco, pero se espanta cuando vea las tasas de interés elevadas, entonces ya no me conviene endeudarme con un banco. Entonces se empieza a crear una expectativa un poco no muy positiva. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Fíjense bien, que aquí no solamente, aunque estamos hablando aquí de política monetaria, porque todo esto es política monetaria, va a tener repercusiones en la política fiscal. Y fíjense por qué. Miren, cuando les digo que disminuye el uso de factores productivos, eso significa que si esta empresa X, que está reduciendo la inversión, que está reduciendo el uso de factores productivos, va a afectar a otras empresas, fíjense bien, a otras empresas que le vendían esos factores productivos a esta empresa, que sé yo, le vendían las materias primas, le vendían maquinaria, empresas que tal vez fabricaban maquinaria, le vendían maquinaria a esta empresa que requería de esa maquinaria, le vendía la empresa que produce materias primas, le vendía a esta empresa que está reduciendo la inversión. Entonces, a eso es lo que nos referimos, fíjense bien. Entonces, de ahí, esas otras empresas es un efecto dominó lo que está ocurriendo. De ahí, esas otras empresas que ya ahora están afectadas porque esta empresa X redujo la inversión, también ellas van a comprarle menos factores productivos a otras empresas que le vendían a esa empresa, digamos, Y. ¿Ok? ¿Se comprende? Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que si las empresas están captando menos utilidades, ellas también van a enterar menos al fisco, ¿verdad? Es decir, que las recaudaciones en términos de política fiscal van a disminuir también. Entonces va a impactar, una política monetaria va a impactar a la política fiscal desde el punto de vista por el lado de los ingresos. Las recaudaciones van a disminuir. Igual en el caso de las personas. Si las personas quedan desempleadas, ellos no van a generar el IVA. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, disminuye el consumo. Y por consumir cualquier producto que esté grabado con el IVA, entonces eso ya no va a entrar, digamos, a la arca del Estado. Entonces, fíjense bien cómo aquí están entrelazadas la política monetaria, que en esencia es todo esto, al tomar la decisión de política monetaria de elevar la tasa de interés, pues va a tener su implicancia lógicamente en la política fiscal. Ahora bien, no quiero pasar por alto lo siguiente, va a depender, fíjense bien, va a depender de la habilidad de los tomadores de decisiones, y aquí ya hablo de todo el conjunto, ¿verdad? De los responsables de la política macroeconómica, ¿verdad? O de la política económica, como se le quiera llamar, de cómo ellos decidan
cómo van a sortear el toro, pues, como decimos popularmente, ¿verdad? Porque esto no es ni color blanco y negro. O sea, va a depender de la habilidad en cada uno de los países de las autoridades, de cómo ellos sorteen el toro para que se sienta lo menos posible. Qué sé yo, aquí podría aplicarse a lo mejor, si por el lado de la política monetaria estás aplicando una política monetaria contractiva, recesiva, recesiva, a lo mejor por el lado de la política fiscal vas a suavizar un poco y vas a aplicar tal vez no una política fiscal muy expansiva, o sea, que el gasto se incremente, porque además no se va a poder. ¿Por qué no vas a poder incrementar el gasto público? Porque estás captando menos ingresos, o sea, vía impuestos, menos recaudaciones. Entonces habría que ver si sería posible una política fiscal expansiva. Lo expansivo es contrario a lo contractivo, porque todo lo que está ocurriendo aquí es contractivo. Todo es contractivo. Disminuye el crédito, disminuye la inversión, disminuye el empleo. Todo eso quiere decir que la economía se está contrayendo. Esa es la realidad que está ocurriendo. Y, como les repito, en la mayoría de los países del mundo, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Japón creo que por ahí es una excepción de que no está subiendo mucho las tasas de interés, o al menos las está subiendo mínimamente en relación a antes, que era hasta incluso casi cero la tasa de interés. Entonces, esos son los juegos, pues, que los tomadores de decisiones en política económica pues tienen que verse cómo lo van a resolver. Bueno, al final, fíjense bien, decimos que disminuye el consumo. Y recuerden que la demanda agregada de la economía está conformada por varios componentes que son el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Fíjense bien que prácticamente yo puedo decir que todos estos componentes van a ser afectados, pero yo aquí les estoy mencionando solo el componente consumo, ¿verdad? Y el componente inversión, aunque también ya mencioné un poco el gasto público, que va a ser afectado lógicamente también debido a que, bueno, va a haber menos recaudación. Recuérdense que para que sea posible el gasto público, el gobierno necesita recaudar, y si no recauda, no gasta. ¿Ya? A menos que se produzca el famoso déficit presupuestario, que gasta más de lo que le entra en ingreso. Y si no tiene también cooperación externa, peor. Entonces, y al final, bueno, ¿quiénes son los que exportan? Las empresas nacionales son los que exportan. Y si se están viendo afectados por todo este rollo, entonces van también a exportar menos. Y por el lado de las importaciones, también. Si están invirtiendo menos y pensaban comprar una máquina moderna en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón, eso ya no va. Entonces van a disminuir las importaciones también. A lo mejor aquí pues había una balanza, que es la balanza comercial precisamente. Al haber menos exportaciones, pues también van a haber menos importaciones, entonces ahí va a quedar más o menos, pero eso significa que va a haber un menor crecimiento en la actividad económica. Y por eso, al final, bueno, toda esta realidad contractiva, esto es un freno, claro, a la economía. O sea, la economía iba muy acelerada, esa es la idea que se quiere dar. La economía iba muy acelerada, entonces el chofer, en este caso, los gobiernos le están dando el frenazo, para frenar pues, precisamente esa demasiada aceleración, porque si se vuelca el camión, se vuelca el tráiler, el furgón. Entonces, por eso, y efectivamente da resultado. El aumento de la tasa de interés da ese resultado, que está frenando todo, está desacelerando. Entonces, al final, al no haber mucho consumo, porque la gente no tiene plata, los trabajadores no tienen ingresos, entonces eso va a frenar el consumo y, lógicamente, la demanda de bienes y servicios en los mercados de bienes y servicios va a disminuir. La gente no tiene plata, entonces no compra
al no haber demanda, ahí se aplica la ley de la oferta y la demanda también, entonces van forzosamente en el mediano, largo plazo, que disminuyan los precios. ¿Cuál es la apuesta aquí? Bueno, de que al disminuir los precios, las empresas nuevamente empiecen a vender más. Pero la pregunta del millón está, ¿cómo van a vender más al haberse logrado disminuir la inflación? O sea, disminución de precios significa disminución de inflación. ¿Cómo van a comprar con precios más bajos si no hay consumo? Porque precisamente la gente no tiene empleo. ¿Cómo vas a hacer para generar empleo? Por eso es que yo les decía de que aquí tiene que ver mucho la habilidad de los tomadores de decisiones en el país, y serían política mancomunada, política fiscal, política monetaria, política de oferta, política comercial, ¿ya? Exportaciones, importaciones, todo. Los tomadores de decisiones tienen que ver toda esta realidad para ver cómo van a salir del atolladero, porque un mal necesario, podemos decir que es un mal necesario. Fíjense bien, el objetivo estratégico de subir la inflación precisamente, de subir la tasa de interés, es disminuir la inflación. Y aquí técnicamente hablando, fíjense bien, técnicamente hablando se logra disminuir la inflación. Ciertamente se logra. Toda esta realidad llevó a que se lograra bajar la inflación. Pero ¿cuál es el costo? Incluso aquí hay un costo social, si ustedes se fijan, hay un costo social. ¿Cuál es? Y en ese costo social es la recesión. La economía está contraída, está frenada, entonces por eso hay que hacer algo para contrarrestar, para cuando venga esto, ¿qué van a hacer los tomadores de decisiones? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? No, no pueden. No es su responsabilidad. Ellos son responsables de enfrentar las dificultades económicas que tienen nuestro país. Entonces con esto quería profundizar un poco sobre ese short que había subido hace como 2 días, pero creo que lo subí. Entonces yo les invito a que se suscriban al canal, eso va a ayudar a que los videos lleguen a otros estudiantes y esto pues haga crecer un poquito más el canal. Suscríbanse también, compartan el video, denle me gusta para que podamos compartir más nuestras ideas con los jóvenes estudiantes. Y por supuesto, los invito también a que hagan sus comentarios. Aquí abajito en la cajita de comentarios, ahí pueden hacer sus comentarios. Visiten la pestaña comunidad que está habilitada ya en el canal para que ahí también hagan preguntas, soliciten algún tema específico que ustedes deseen que yo hable, ¿verdad? Con gusto yo ahí me documento un poco más y podemos compartir. Entonces, yo los quiero mucho. Un abrazo de Oso Flaco, porque soy flaco, el profe Ricardo. Nos vemos en otro video. Bye, bye.